La psicopatía es un trastorno de la personalidad que se deriva de características afectivas, interpersonales y de comportamiento, tales como la manipulación, el egocentrismo y la falta de culpa, entre otros. Hoy nos adentraremos en el oscuro mundo de los psicópatas más realistas de la ficción. A lo largo del video, analizaremos a cada personaje desde diferentes ángulos, desde su perfil psicológico hasta su motivación y comportamiento. Prepárate para explorar las mentes más perturbadoras, pero increíblemente creíbles, que hemos visto en el cine y la televisión. George Harvey es el principal antagonista de la película y novela Desde mi cielo, escrita por Alice Sebold, interpretado por Stanley Tucci en la adaptación cinematográfica. Harvey es un asesino en serie depredador sexual que vive en un tranquilo vecindario suburbano. A simple vista, Harvey parece un hombre solitario y reservado, alguien que podría pasar desapercibido en cualquier comunidad. Sin embargo, detrás de esa fachada es un psicópata meticuloso que acecha y asesina a jóvenes, especialmente niños. Harvey asesina a Susie Salmon, la protagonista, una niña de 14 años. A lo largo del relato, mientras Susie observa desde el limbo lo que sucede en la Tierra tras su muerte, la verdadera naturaleza de Harvey y los horrores que ha cometido comienzan a revelarse. Harvey representa el mal escondido bajo una apariencia común, lo que lo convierte en uno de los personajes más aterradores y realistas de la ficción contemporánea. George Harvey encarna las características de un psicópata depredador. Muestra una ausencia total de empatía, remordimiento y culpa, lo que le permite cometer crímenes atroces sin ningún signo de conflicto interno. Su capacidad para planificar meticulosamente cada uno de sus actos, desde el acecho hasta el asesinato, indica un alto nivel de cálculo y premeditación, rasgos comunes en psicópatas organizados. Harvey es impulsado por su necesidad de control y poder sobre sus víctimas, en su mayoría jóvenes. Su motivación no es solo el deseo sexual, sino también el placer que obtiene de la dominación y el sufrimiento de sus víctimas. Este impulso sádico, combinado con su necesidad de pasar desapercibido, lo hace aún más peligroso. George Harvey lleva una vida aparentemente normal y aislada, lo que le permite ocultar su verdadera naturaleza. Es meticuloso y paciente, construyendo trampas cuidadosamente para atraer a sus víctimas. Su comportamiento antisocial lo mantiene alejado de sospechas, mientras que su actitud calculadora asegura que su verdadero yo permanezca oculto. Harvey es un manipulador experto. Su capacidad para ganarse la confianza de las personas, especialmente de los niños, es escalofriante. Usa su fachada de vecino tranquilo y solitario para evitar levantar sospechas. Manipula a sus víctimas con encanto superficial y es capaz de encubrir sus crímenes de manera que nadie en su comunidad lo considere una amenaza. La película fue tan fuerte que en una entrevista con el portal Entertainment Tonight en 2023, Stanley Tucci dijo que jamás volvería a interpretar el papel de George Harvey, pues lo consideró horrible. Él comentó: "Es una película maravillosa, pero fue una experiencia dura". Este rol afectó tanto a Stanley que tras terminar cada escena lloraba. Saoirse Ronan, quien interpretó a Susie Salmon, le da un abrazo para reconfortarlo. George Harvey es un retrato inquietantemente realista de un depredador sexual. Su capacidad para pasar desapercibido y su habilidad para manipular a aquellos que lo rodean lo asemejan a psicópatas reales, que han utilizado su aparente normalidad como un camuflaje para ocultar sus crímenes. Es un recordatorio de que los verdaderos monstruos a menudo se esconden a plena vista. Hans Beckert es el protagonista y antagonista de la película alemana M el Maldito de 1931, dirigida por Fritz Lang. Interpretado por Peter Lorre, Hans Beckert es un asesino en serie que aterroriza la ciudad de Berlín, cazando y matando a niños. A lo largo del film, Beckert se convierte en el objetivo tanto de la policía como del bajo mundo criminal, quienes desean atraparlo para poner fin a su reinado de terror. Hans Beckert es uno de los primeros personajes en la historia del cine que explora de manera profunda la psicología de un asesino en serie. Su caracterización va más allá del simple villano, presentándolo como un hombre que sufre de una compulsión que él mismo no puede comprender ni controlar. La interpretación de Peter Lorre es ampliamente considerada una de las más memorables y perturbadoras de la historia del cine, convirtiendo a Hans Beckert en un arquetipo del psicópata en el cine.
M. el Maldito es una obra pionera que introdujo temas complejos como la enfermedad mental y la responsabilidad moral, haciendo de Hans Becker un personaje icónico que sigue siendo estudiado y discutido en el análisis cinematográfico y psicológico. Hans Becker encarna muchos de los rasgos asociados con los psicópatas, pero su retrato en M. el Maldito también explora la dimensión de su enfermedad mental. Becker muestra una compleja falta de empatía y remordimiento por sus actos, lo que le permite cometer crímenes horribles contra niños y mostrar señales de culpa. Sin embargo, la película también presenta a Becker como un individuo que es consciente de su maldad y se siente atormentado por ella, lo que añade una capa de complejidad a su perfil psicológico. La motivación de Becker es una mezcla de compulsión y deseo sádico. La película sugiere que su impulso para matar a los niños es una obsesión que no puede controlar, una especie de compulsión interna que lo impulsa a cometer sus crímenes. A diferencia de muchos psicópatas que buscan poder o control, Becker parece ser impulsado por una necesidad insaciable de satisfacer sus deseos más oscuros. Becker es meticuloso en su comportamiento, eligiendo a sus víctimas con cuidado y manteniendo un perfil bajo para evitar la captura. Sin embargo, su comportamiento también revela signos de desesperación y conflicto interno. Su vida se convierte en una serie de actos ocultos y una constante búsqueda de ocultarse de la policía y de los ciudadanos enfurecidos que buscan justicia. Su capacidad para aparentar normalidad mientras oculta su verdadera naturaleza es una característica clave de su comportamiento. Becker no es necesariamente manipulador en el sentido clásico, pero su habilidad para esconder su verdadera identidad y pasar desapercibido es una forma de manipulación. Utiliza su fachada de persona normal para evitar levantar sospechas y continuar con sus crímenes. La angustia que muestra cuando finalmente es capturado también juega un papel en manipular la percepción del espectador sobre su verdadero carácter. Hans Becker es notablemente realista para su época. La representación de Becker como un individuo que sufre una compulsión incontrolable y se muestra como un ser atormentado es un retrato adelantado a su tiempo. Su complejidad psicológica y el conflicto interno que experimenta lo hacen parecer un personaje más tridimensional en comparación con otros villanos de la época. La película explora las profundidades de su psique y el impacto de su comportamiento en la sociedad, reflejando aspectos de comportamiento de asesinos en serie reales. M. el Maldito es una de las primeras películas en emplear fuertemente un leitmotiv. Se considera que inicia las formas que, posteriormente, serían desarrollados por el llamado cine negro. Cabe destacar que la palabra leitmotiv viene del alemán leiten, que significa guiar, y motiv, motivo, y fue usada inicialmente para nombrar aquellos temas musicales que resultaban en guías narrativas recurrentes en las obras dramáticas de Richard Wagner. Henry, retrato de un asesino es una película de 1986 dirigida por John McNaughton, interpretado por Michael Rooker. Henry es un asesino en serie basado en las vidas de dos verdaderos criminales, Henry Lee Lucas y Otis Toole. La película está inspirada en hechos reales, aunque toma libertades artísticas con la historia. Henry es un personaje inquietante y perturbador que se presenta como un individuo frío y calculador, carente de emociones y empatía. La película sigue a Henry mientras comete una serie de asesinatos, documentando su vida de una manera brutalmente realista y desprovista de cualquier glamour o dramatización. A lo largo del film, Henry muestra una capacidad escalofriante para la violencia, así como una desconexión total con el sufrimiento que causa a sus víctimas. Henry es el epítome de un psicópata desprovisto de empatía. Su falta de remordimiento por sus crímenes y su capacidad para desconectarse emocionalmente de las consecuencias de sus actos son características definitorias de su perfil psicológico. Henry no muestra ningún signo de culpabilidad, y su comportamiento violento parece ser una extensión natural de su personalidad fría y calculadora. Esta desconexión y ausencia de emociones son representaciones convincentes de la psicopatía. La motivación de Henry para cometer asesinatos no está impulsada por deseos específicos de poder, control o venganza, sino más bien por una combinación de impulso violento y una inclinación hacia el caos. Sus crímenes parecen ser impulsados por una necesidad interna de satisfacer sus instintos violentos
y el placer sádico que obtiene el sufrimiento ajeno. La motivación de Henry es menos sobre un objetivo claro y más sobre la manifestación de su naturaleza destructiva. Henry lleva una vida aparentemente normal en el exterior, viviendo con su amigo Otis y su hermana Becky. Sin embargo, su comportamiento privado es brutal y despiadado. La película muestra su vida cotidiana de manera que expone la dualidad entre su fachada pública y su verdadera naturaleza. Su comportamiento en la pantalla es errático y violento, revelando una capacidad para la crueldad que parece ser una parte integral de su identidad. Henry demuestra una habilidad significativa para manipular a los que lo rodean. Su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza mientras mantiene relaciones superficiales con Otis y Becky es clave para su éxito como asesino en serie. Henry utiliza su encanto superficial y su aparente normalidad para desarmar a sus víctimas y a quienes están cerca de él, permitiéndole continuar con sus crímenes sin ser detectado. Henry, retrato de un asesino, es conocido por su representación cruda y sin adornos del comportamiento de un asesino en serie. La película evita el dramatismo y el glamour a menudo asociado con el género, optando en su lugar por un enfoque realista que muestra la brutalidad y la frialdad de Henry sin embellecer sus acciones. La interpretación de Michael Rooker y la dirección de John McNaughton ofrecen una visión sin concesiones de la psicopatía, haciendo que Henry sea un retrato impactante y auténtico del mal en la vida real. La película generó controversia desde su estreno. Algunos críticos la acusaron de glorificar la violencia y de ser demasiado gráfica. Otros, sin embargo, la elogiaron por su realismo y su capacidad para explorar la naturaleza de la psicopatía. La película no se limita a mostrar la violencia, sino que también retrata las consecuencias de la violencia en las víctimas y en la sociedad en general. La crudeza de la película, aunque perturbadora, sirve para mostrar la realidad de la violencia y sus efectos devastadores. A pesar de la controversia que generó, Henry, retrato de un asesino, se ha convertido en una película de culto. Su realismo, su atmósfera inquietante y su exploración de la psicopatía la han convertido en una obra maestra del cine independiente y de terror psicológico. La película ha sido elogiada por su dirección, su guión y las actuaciones de su reparto. Michael Rooker, en el papel de Henry, ofrece una interpretación escalofriante que le valió el reconocimiento de la crítica. Henry, retrato de un asesino, ha influenciado numerosas películas y series de televisión, y sigue siendo una de las películas más perturbadoras y memorables del cine. Michael Rooker permanecía dentro del papel casi las 24 horas del día y a menudo sus compañeros no sabían si hablaban con Henry o con Michael. El resultado era tan inquietante que la mujer del actor se quedó embarazada durante el rodaje y no le dijo nada de su nuevo estado a su compañero hasta que éste no se desembarazó definitivamente de la piel del asesino. Henry, retrato de un asesino, es una película impactante, aunque su capacidad para impresionar se ha atenuado con el paso del tiempo, ya que Hollywood ha presentado escenas más violentas en sus producciones comerciales recientes. El impacto del film radica en otro aspecto. Lo significativo es cómo muestra a personas comunes y situaciones cotidianas, las cuales son abruptamente interrumpidas por episodios de violencia extrema e injustificada que destruyen múltiples vidas en cuestión de segundos. Luego, todo regresa a una normalidad aparente y los personajes retoman su rutina como si nada hubiera ocurrido. Anton Chigurh es el principal antagonista de la película Sin lugar para los débiles de 2007, dirigida por los hermanos Coen y basada en la novela de Cormac McCarthy. Interpretado por Javier Bardem, Chigurh es un asesino en serie implacable y enigmático que se convierte en el centro de la trama a medida que busca recuperar un maletín lleno de dinero robado. Chigurh es la personificación del mal absoluto y del caos. Su perfil psicológico está marcado por una absoluta falta de empatía y una visión del mundo extremadamente nihilista. Su comportamiento y sus acciones son guiados por una visión distorsionada del destino y la justicia, en la que él mismo se considera un agente del azar, decidiendo quién vive y quién muere en base a la suerte. Su frialdad y desapasionamiento son características clave de su perfil psicológico. La motivación de Chigurh es en gran medida abstracta y filosófica. Más allá del dinero que persigue, su verdadero objetivo parece ser la imposición de la visión del destino y el caos sobre el mundo.
Chigurh utiliza el azar, simbolizado por una moneda de plata, para tomar decisiones sobre la vida y la muerte, mostrando su creencia en la aleatoriedad como una forma de justicia. Esta motivación lo convierte en un personaje que actúa no solo por razones personales, sino como un instrumento del caos y del destino. El comportamiento de Chigurh es metódico y calculador, aunque parece impredecible y violento. Sus acciones están guiadas por una lógica interna que él mismo considera implacable. Su uso de una pistola de perno cautivo y su enfoque en los detalles reflejan la meticulosidad y su compromiso con su propia visión del mundo. La forma en que persigue a sus víctimas y maneja las situaciones refleja un comportamiento despiadado y una capacidad para mantener la calma en medio del caos. Chigurh demuestra una notable capacidad para manipular a quienes lo rodean. Utiliza su presencia intimidante y su visión del destino para controlar y aterrorizar a sus víctimas. Su interacción con los personajes a menudo involucra juegos psicológicos, en los que manipula el miedo y la incertidumbre para ejercer control. Su habilidad para mantenerse distante y controlar la situación mientras impone su voluntad es una forma efectiva de manipulación. Anton Chigurh es un retrato realista y perturbador del psicópata en la ficción. La película presenta a Chigurh de manera que evita la exageración y el dramatismo. Mantiene un enfoque auténtico en su carácter. La forma en que la película explora la filosofía detrás de sus acciones y su impacto en los personajes a su alrededor proporciona una visión profunda y escalofriante de su psicopatía. La actuación de Javier Bardem y la dirección de los hermanos Coen contribuyen a una representación que es tanto fascinante como aterradora. Chigurh, de manera monstruosa, encarna la fragilidad y la aleatoriedad de la existencia misma. Sus acciones y elecciones nos invitan a desafiar nuestras propias convicciones sobre el destino y el libre albedrío. ¿Hasta qué punto tenemos verdadero control sobre nuestras vidas? ¿Cuánto de lo que nos ocurre es fruto de nuestras decisiones y cuánto es simplemente el capricho del azar? Estas profundas preguntas filosóficas están en el núcleo del personaje Chigurh y en la narrativa de la película. Frecuentemente, Chigurh se encuentra en situaciones que él mismo provoca, lo que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias decisiones configuran nuestra realidad. Su conducta implacable y sus acciones metódicas nos recuerdan que la vida está llena de eventos que a menudo escapan de nuestro control, y que cada uno de nosotros está en un constante proceso de comprender nuestro lugar en el mundo. Lo más fascinante de Chigurh es su firme adherencia a su propio código ético. Su disposición a mostrar su lógica fría y calculadora lo convierte en una figura extremadamente intimidante, pero también profundamente interesante desde un punto de vista filosófico. Los momentos en los que toma decisiones, aunque inquietantes, nos recuerdan que todos enfrentamos situaciones en las que el control se nos escapa y que nuestra forma de reaccionar ante estas circunstancias define quiénes somos. Anton Chigurh, a pesar de ser un villano despiadado, nos ofrece una visión valiosa sobre la fragilidad de la vida y la naturaleza del destino. En el estudio Psicopatía y Cine, Realidad o Ficción, reúne el trabajo del profesor de psiquiatría Samuel Leistet y 10 colaboradores en Bélgica. En un periodo de 3 años, analizaron más de 400 películas estrenadas entre 1915 y 2010. Su meta era directa pero ambiciosa: identificar a los psicópatas más realistas representados en el cine. De acuerdo con el paper, Anton Chigurh de Javier Bardem es el psicópata más realista del cine debido a que sus instintos homicidas los maneja con una normalidad perturbadora, no mostrando reacción alguna en sus expresiones. Parece ser efectivamente invulnerable y resistente a cualquier forma de emoción o humanidad. Javier Bardem ganó un Oscar en 2008 por su interpretación, pero resulta que su papel más memorable y más elogiado fue también el más doloroso de rodar. Estaba destrozado, pasando por un mal momento. Me sentía como un pez fuera del agua, recuerda. Estaba atravesando un momento personal muy difícil por varias razones. Lo cierto es que la plantaron en la América profunda y era la primera vez que trabajaba con un equipo que no hablaba español. Se quedaba en la habitación del hotel, deseando hablar con su gente más allegada, especialmente con su madre, Pilar. Quiero estar en casa con mi madre, quiero estar en casa con mis amigos, recuerda. Necesito estar cerca de la gente que me quiere, pero aquí estoy, interpretando a este tipo tan horrible. Sin lugar para los débiles y su personaje Anton Chigurh nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, recordándonos que aunque a veces podemos sentirnos abrumados por el destino, entender estas fuerzas puede brindarnos una visión más profunda de nuestra existencia. Chigurh, con sus defectos y su lógica implacable, nos confronta con la incertidumbre que permea la vida y subraya la importancia de buscar significado incluso en medio del caos.
A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo el cine ha representado a algunos de los psicópatas más realistas de la ficción, desde la implacable lógica de Anton Chigurh hasta la naturaleza metódica de Henry. Estos personajes no solo nos han mostrado la oscuridad que puede habitar en el ser humano, sino que también nos han invitado a reflexionar sobre cuestiones más profundas: el libre albedrío, la moralidad y la naturaleza del mal. El cine puede ser una ventana hacia lo peor de la humanidad, pero también nos brinda la oportunidad de explorar los límites de la psique humana, enfrentarnos a nuestras propias percepciones y buscar significado en el caos. Así que, mientras seguimos fascinados y horrorizados por estos retratos de psicópatas, también debemos recordar que estos personajes reflejan, en parte, los miedos y realidades que enfrentamos en nuestra vida cotidiana.